churuja autoridades nacionales supanakau por aniwaya pharaki unitañataki halal tañataki qayash tañataki Radio San Gabriel uksatoqero ukataki hichaja uksatoqenja ma exposición kamat wakish ataraki Radio San Gabriel toqenja kunana casa equipos ukanaka aksatoqen sarant ataraki hilana kuyakanak unit apharakisnawa histanwa cámaras ukanaka ukamarakiwa nairhapachanaka kun hamasa amnaqasitanaja videos ukanakas waruq atarakina hallu kamat hilana kuyakanaka unit askaractan wasañan equipos akaja transmisiones con apachatej transmisiones con akaj utjaskarakina akaj maimaya actividades eventos ukamaraki entradas folclóricas ukanakasa poqtarakin akana hamau transmisión ukamchikan istaserakin ukatakiu hichaj hilana kuyakanaka ruskip arakiñani tumpirinakaj tumtaniñancha Radio San Gabriel tumtaniñanza sinwa akan kapharaki hermano Freddy Mamani jupaja diputado kamatsarantay hermano camisa karunta siñan sumalwakipanaya Radio San Gabriel toqim waikutim hermano walikiwa kuliaka Carla hayata hakisqtanaja no huma yaqawa kichawin irnaqt ayata ukatwa humaro aruntusma ukamara kidinakasa uint anipre ist anipre aymar markan kirinaka aymar marka chirinaka hiwasatanwa ukatwa hichaja hutawaita naka Radio San Gabriel ukarotum aniñani Radio Sachehaya ukat sarañani sasaw hutawaitan haniwa kam amuyatakanti maymaraja ma acto kama apayasnan perichaj churuja yaqa amtawin piu sarjarjaptaja ukawali aski wali kusisiñhama ukatwa humanakar halalta apsumakitinaka sa Radio San Gabriel irnaqtapta humanakaru halalta añaw wakisi hukam pich'amachasiñani wayna tawakunaka yaqa amtawimpi niyawa anchit kam puriwaita niyawa inkastas que akamanakan bihay qaltani waistan khamat as kayamo iska consola nakampi ukamay qaltani waitan ascha ukaha kitanakate hilatanaka wainapkan tawaqubkan ukhay ukam izna qani wayapkhan hicha khupanaka au kikip tawayqa phe au kikip tawayqtan sa ukatha chah waina tawaqunakan garaki chah waina tawaqunaka yaqa amtawimpi ma redes sociales uka digitales uka cámara uka tokanakar unistañani wali pach marcaro antah marcarusa ukay wali acham hermano diputado kunawa kichawina sumahner hapachanakaj historiade qipanaka sa frecuentos sa priwa akaja ñamakisa novelas apachata humas provincia pakajis toquetata Radio San Gabriel qanaw sa toqer mistara ukama nayaja kaisa provincia pakajaqis hombres águilas uksana nanaja yuriwija no nayaja amtastu Radio San Gabriel kwatja hiskitat pach auktaikaja sartija alwataja Radio San Gabriel aktayasis Radio San Gabriel aktjeo sartjatana sartjapjañani ukatya Radio San Gabriel iktjeo chamak awayhiyut atajeja ukatja ya ikintjañani ukamana Radio San Gabriel amsarnaqawija ukatja ukanja yatiawinaka utjana informativo kamsaskis kamsapjisa ukay Radio San Gabriel yatianaja ukatja yatiawinaka aruntawinaka haypoto qeroja acá radio novelas pero cuentos y leyendas ukanaka utjana no pienso icho kirita kunawa kichawis walistatana natakija acá informativumpi haypoto qeroja aruntawinaka ukay wali istatana no ukaja música y monatana Juan Naira waina kasaja no y kusist añatakut ukay istatana huatja acá radio novela Pilimpi Marcelinampi ukay sarnaqawi ukay wali istatana no entonces hamokana kunitastana hermano diputado hamoqtatajut hawayanwa kaukanteja acá cámara nakatpacha Radio San Gabriel sarant at uthawayana maymaya marcana Sport atarakina unitas caractano a talleres educativos ukanacas uthawai caracos lo prakta hermano Chekpachasa Radio San Gabriel haniwa alek radio ukamaki qiparawaykiti hanukaja niaw amtawayi hilatanakaro aymar hilatanakar kullakanakaruja sarañani apañani aka educación ullañampi qillqañampi yatichañani sasaya amtawayan no chukatwa Radio San Gabriel kuchuyni puriwayeja ukatwa y ukat yatiqasqamawa aka Estado Boliviano ukasa
acá alfabetización uka toqempis sarantawayataje, ¿no? Entonces, waliaski Radio San Gabriel hani uka amtawaykite hanukaja qollasin toqe manqasin toqe kun hamas manqasiñani uka nakau lurawayana ukatja Utjawarakiwa formación de líderes. Ukatwa Radio San Gabriel Panua Walja Hilatana Kuliakanaka Chamasta Siwasinja aka Hachonta Siwinakanja Nairaru Sarjarwayap. Ukatwa Wakisi Hayaltaña Radio San Gabriel Wal Tatao Isnakawipa Utjawayi Ukatwa Chaja Hayaltañani Sasaki Satakaraki Radio San Gabriel Toquero. Walik, Hayayakipan, Radio San Gabriel. Hayayakipan, Stañani, Radio San Gabriel, Sohtatunka, Kimsakalkoni Mara Pojcasina, Hiwasan Radio Sawa, Hiwasar Chamaistir Radio, Hiwaskama, Chamaista Sisinja, Hayalta Siwapjana. Hayayakuyakakarla. Muchísimas gracias, hermano. Ukamat Hayalta Awaita. Hilakuyakanaka, hermano diputado Freddy Mamani Jupampiwa, acá Jarjat Oyeraktan, Unist Escaraktanwa, Radio San Gabriel, con equipuna campisa Irnactatan. Hawit añaniu cámara supanakara ver, Hilata Luis Plata Upauxa Tokenir Nactaskaraki, Hilanakuyakanaka, Nerjapachanakaja, acá consula Amnakatarakina. Unist Askanampi, Ukanakampiwa, Radio San Gabriel, Kalta Oyerakina. Unistanak Satokina. Ukamaraki aksatoqinqa askaraqtan huk'ata maranakaq makipaway ikipunakasa turkaway haraki. La tecnología avanza estanampi hallukamat aktoqinqa askaraqtanwa cassette de grabación ukamahaya hilata Luis akanha ukamaraki kiwa Kaukanteja nerjapachanaka hilanakuyakanaka discos hacha discos cosintana kamnaqatanha akatpi muyutarakinaj chani muytaymanataka muyuskio karaki hayukamwa nerjapachanaka munat markachirinaka radio qanstarakin ma música waruqtataja akar uchantañanapi ukatchaja akat aqt'en akanaka limin kamanawa ukatchaja música qanstawayarakin akanoj askaraqtanwa yaqa ikipuraki Hayukamatwa Radio San Gabriel ukaha qalta wayaraki. Mawaran qalyatun pataka pisqatunka pisqanimaranwa utayasi wayaraki. Uka ikipunaka qorikas pasa ukamawa kapashpa radionha imatakaraki. Wawanaka sana wawanaka pasa aksatoqin kitinakas irnaqt aphaneja unhapharakiniu. Aksatoqin ukamaraki unitaskaraktana ikipunaka ukamaraki kiuhilana kulyakanak. Kaukanteja amnaqatarakina nairjapachanak teléfono nakaj aptasita kitimpis parlastan humanki warsta sinkakima sasinwa katoqt ayatan haustawinax hilanakullakanak kitinakasa ñamakisa irnaqtapqarakitain akusatoqinakana ñawñista wayaraktana ka televisión hisk'apachanakat kun hamas yuri wayarakitaina kun hamas ikwatja computadoras kunakasa nerjapachanakaj unchita wayarakitaina ukar hamas Radio San Gabriel arktarakin haniu qipaqt karakina hilanakullakatak hayukumat kamawa k'achata sartawayi aksatoqinja uñaskaraktanwa cámaras ukanakas utjawaykarak hichasti celular tuki filmatajaraki hampi nerjapachanakaj haniu kumakan hanukaste kacha cámara sukanaka amnaqatarakin aka cámara nakampi hilanakullakanaka walja actividades sukanakawa grabación ukampi grabasiwa yaraki ukachaja ukahacha disco cassette ukanakan kaski imatas ukanaka uchaja aksatoqinja digitalización ukampi q'umashtaña ukamat ukanaka hutirinakan amtanaka utliu qanstayaña kun jamasa Radio San Gabriel sartataina kun jamas irnaqawayapqataina Departamento de Video ukaq utjarakinwa aka Radio San Gabriel uksatoqin hupanakaw aka cámara sukanaka amnaqawayapqarakin ukataw hichaja wali qurjama imataskarak aksatoqin uka cámara naka hani wali pachat inasapqarak stomanaka haniwa acá camaranakaja askin jamao funcionamiento ukampeja utkaskara como la tecnología avanza taqikunasa makipawejarakiampe hallukamatuwa hilanakullakanaka aruskip taskaraktanaksa hatoqinwa entrevistas ukanak salurasipkaraki kitinakasa autoridades panakas tumt'iri purt'aniwayapjaraki histanwa hupanakaja unit'iri hallalt'iri Radio San Gabriel halluksatoqeros munat markachirinaka hallukamatwa hiwasanakaja
Axotoqin chicanchtasis caracta, Naculiaca Virginia Velasco, Camaraki y autoridades, Jupanacampisa, Axotoqinja, es Sarantata Utjawai Karaki. Hermano José Copaja, Walhamaranacau Irnact Away, Jupamarjatañan. Hermano José Arumtañan, Jumaja, Walhamaranacau Radio San Gabriel Tokenirnact Awaita, Utamacas Basukam, Nanakats, Humanakats, Yatek Awaya Parak Paurinaka. Camisa Carumtañan, hermano. Gracias, hermana Carla. Y Aruntañan Mahayaya, Takpachaca, 20 provincias y 9 departamentos, acá Bolivia, Marcpachan Culación, y Ñaca Sotatunca, Kimsa con Mar Pocasina, ¿no? Y Hayaya asesina, ¿no? Y Nairan Satau Takpanay, Anchita, Churo Caltas, Tanua, ma televisión digital se campi, y Chacasa más sumam tabiwa y mana kawan cak nair katerseta habhata ta huayna nakasiptai no nanaknya cak Kau cámara nakasir nacht await radio nak positun Payan Mar 42 años desde el 81 y hasta la fecha y creo que ya ahora hay que dar un paso, hay que dar la oportunidad a gente joven, entonces yo creo que tendrán la oportunidad, hay que siga con esa misión, ¿no? Y de ser servicio al pueblo aymar. Exacto. Muchísimas gracias, hermano José. Hermano José Coneyman, Uxatoquen Ernacht Awera. Kilana Culiacanaka, Aruskip Araquiñaniwa, Axatoquen Caraquiwa, Culiaca, Acaja, Sañani Culiaca, Amirasum, Achik Akimaima, Kaukarunakay, Arst Oyeñani, Unitasktano, hermana Solay, Equipunaka, Radio San Gabriel, kun jamás aquí Equipunakam Sartatay, Nataqe, Kanakam, y sacaron tacian, hermana Solay. Bueno, hermana Carla, arum taciñani, mahayayaki panaki, titima, Yakipajanakan, no existe, ¿no? Bueno, así. Más sorpresa, así se va a hacer con la tima naira tiempo, con hamatima radio, achitat mista se va a quejar, o con la kunistas cara, así están, ¿no? Kititima naira tiempo na katra istaptan haka radio San Gabriel o katra wali halal ta provincia na kan Jeruan na kan Colupampa na kan Colutza Yaputza Uyuampi sarna kiriptan kana ka wali halal ta hichurus tema upanaga Charman tiene na regalo a host an ipetoha. Kauk sarat kulia kai churik tasinyans. Kamat kamaraki una palta siskayat hazat San Gabriel. Ay arum arab khantata wa kititimo kan nakan irnak ke no. Provincia nakan kame ischuk tata no. Kititima ma tapacha ka radio San Gabriel irnak tata halal tata. Y bueno, Kunawa kichawinax istrita hermana Solay nerja pachanakaja, provincia Oxatoqencayat, nayak istriat cuentos y leyendas, novela nakarkayat, hanukaj arumtawina, kunawa kichawinax istayat hermano. Ya chakasca poner aquí o que iscacahlias querido, no, ma kim sakallo collatun samkan hamo, ubicas chacata y jafarit de taigana nakariscap na kaya querido, pero oh, hay una caja ni para tradición que tienen acá, ¿no? Con la tema radio novelas, con sábado una cava con la tema Casat San Gabriel, ¿no? Casual y provincia nagan, tío naktiana ka, ya te tapan a visaja a Chile naca, ya te tapar aquí en Auchuna casa, tan tachta si para uno, yo camatwa hermana Evas Baja radio na chamanchita se va a ir a tiempo, ¿no? Ahí eso caro a organizaciones, o manto, to caro nas unto, katta se ichur sa unikata, kachani irna capta radio San Gabriel, kana kapanaga periodistas, ya kapanaga cámara na kapanaga, una casa halil tatapta, wa humanaga ruma komantawi, provincia na kati, kama chamanchita esi pequeñani, y bueno. Tan hichurga televisión amkon taka estatua kun hamatima sawa la ciencia avanza, la tecnología avanza y la humanidad avanza yo kamar ma hiwasaja acá chamanch es que kiñani na ira qatar y bueno tasi papaniña ni radio San Gabriel tao kaponio chamanch es Wali ki hermana Solay port anaway taqichiman pio halal tapxarax wanda kamat port anitamat halal aquí pan hermano bueno halal aquí pan ayarum taswara kiñani kuna tema istap kisto ka radio qipaqna ka taqach provincia 20 provincias pache para provincia pache sobre todo acá provincia Masuyos, provincia Muñecas, Bautista Saavedra, Franz Tamayo, provincia Camacho y Abelito Urralde. Quizá no son propiamente originarios de la Aymara, pero son hermanos quechua hablantes que están en constante escucha de la radio, ya que la radio es una emisora que se emite en las diferentes regiones
departamento de La Paz. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos y hermanas que escuchan la radio San Gabriel. Muchas Hallalla, gracias. Kimpana. Hallalla, hermana. Hallalla. Hichasti kuliakanakar katjañan ampi pani kuliakanakawa walipinak satoqin hasaranta yañati pjaraki. A ver, aruskip tañani. Kuliaka Sonia wali hupajyat hatata liderazgo uksatoqin hupas sarantay yaqawja toqinakana. Pashpa Radio San Gabriel toqin sirnaqt arakta hermana Sonia. Kamau kuliaka Carla hallalta tata wali muna siñachu imampi chakas hallalta arakiñani taqi markachirina karo churu hamtas karakiwa Radio San Gabriel kan Urupa waira uta sistanwa taqiwa kat khamista wayap kharaki autoridades kamaros purta wayap kharaki hichuru hanya ki pone pokantaraki soqtatun ka kimsa qalqanimara kunha kusis kañasa ancha kusisiñaw chakasa taqi markana karo hallalta ñani arun ñani aymara markachirina karo hupanakaw hakaya kazadqa Hanite hupanaka karakispaqa hani hakarakispati. Zadio hakeja kuna pachateja oyente ukoutje istirina kautjeja ukau hakej. Ukatua hupanaka halyalt en monta takamona siñachu imampi hichuruk mamaran pokantkipana. Aymar hakanakana arupa lakanchayki aymar hakanakana kaksarawina kapach amanchayki hayuk hamakipanwa nairar sarant karaki. Askilurawina kapaj utji waltata utji hanhawich tukuyixnati may aruskipstan ukaja wali hachawñasa. Radio San Gabriel Hermana Sonia kuna wakichawina kan suma sarant ayawayata ksatoqin. Naya hirnaqta waytua kahilpachaja enseñanza de lengua aymara ruta yatichaña ukatja irpjarwayaraktua kaja la voz de los niños maukita ukatuk ampisa kaja sábado iranaka toqtaña naka utjana fiesta aymara uksa irpjatata karaki ukatja ayukamanakanwa irnaqta taraki akanja ukan hilpacha hirnaqta walhamaranaka ukan irpjarat awayata ukatja takinerakipi muyuraki ukachachanaka ruchaja waktaraki upanaka irpjarjaraki anigo warmiki ukan humanaka qhiparapkas matsap jaraki ukata yampi anchakusawa Radio San Gabriel ukaja irpjarki laqanchayi aymara rusana Sarawipa, Lurawipa, Kamawina Kapa, Arupa hukampisa kama laqanchayara. Qawqamaranaqa sirnaqt qarakta maksatoqin. Akanyatun kapusini maranaka irnaqtata qaraki. 14 años. Kuliaka Sonia hallallakipana hichur urusau kamaja. Ukamaha ancha kusisqañawa toqoñani uksaraksaro qaqantañani ukawaliraski. Qaquntañan sewa. Ñani taqi markachirinaka. Roche casa, marcan kiriwa, hakayisto hiwasa, Rosario San Gabriel, marcao hakayukatwa, wakisi hupanakara aruntaña, takamuna sinjanchu imampi, halyalt añani, amanist añani, hanite hupanaka kaspaka, haniukuna sutkarakispat, hupanaka pura patao, yanapta siweja, es mutuo, el apoyarse si están allá, como ara que ya tinta wisa pura patarki, hupanaka warstir hutapje, aski yatiñana capa, marcaru yatiyapje kwathiwasa katoktan, ukrakwa hiwasa hupanaka yatichkaraktan, ancha kusau kuliaka Carla, humas halyalt tarakito, Humas halyalt ataraki. Wal hamarana kirap halatala. Waliki kuliaka Sonia siñani, hupaja waliwint ataraki o internet toqena kansa, unist ayqansta su liderazgo istanampi, mapulirani warmi. Ella debería ser alguna asambleísta yaqipanaga sapjaraki, hallukamat. Hupaja se toqen irnaqt arakilana kuliakanaka, hallukamat wa se toqenja ñamakisa, akaja unist askaraktan. Haniti alay unist anksnana, kaukansa irnaqt apjaraki, halluksa Hallalla kuliaka solay hupas ñaw kun nayaj muitanewait unihtanewait sasin qanancharaki a ver hilana campi warskip arakiñan kitina kasta irnaqt apharaki pashpa Radio San Gabriel uksatoqina hupanaka hawali aksatoqina ch'amanshit ayapharaki maqaw qaninakas inas unihapharak pachat pero maqaw qaninakas ti waltata niw irnaqa pharaki aka pashpa toqina ukatwa unihtaskaraktan hilana kuliakanaka Caucanteja, estudios, Radio San Gabriel es un manzano muy grande, zapampi, cochokpi, uniharaquiñaneja. Ucateki waruskip araquiñani, que tiene que saxatoquen chicanchasip haraki, unihas caractanua, Gilata Efraín, Irnaqtaskiwa, Consulas Jupanacampe. Ukamakipan, Gilata Royer, Jupas Ukamaraki. Kuliaka Rosemary Jupampi waruskip araquiñani. Kuliaka Rosemary hupampisa aksatoqin walhamaranakaw irnaqta wahihlana kuliakanaka irnaqt askarakio hallukamaki-pan. Kuliaka Rosemary, buenos días. Buen día. Qawqamaranaka irnaqtaraktan Radio San Gabriel toqina humankiwa.
A diferencia del aniversario de la radio 68, yo aquí en la radio 17 años. Actualmente está ejerciendo ese programa tan escuchado en FM. Ah, sí, San Gabriel FM también, con el programa de entretenimiento. También estamos en prensa haciendo otra cobertura de noticias. ¿Cuántos años estamos ya trabajando? En la radio, 17 años. Ay, mira, 17 años, Rosemary. ¡Felicidades! Gracias, Carla, muchas Estamos gracias. de aniversario, de cumpleaños. Hay que nomás seguir adelante. Bueno, pues, ¿qué le dirías a todos nuestros hermanos que nos escuchan en las provincias? No, simplemente muchas gracias porque la emisora también se debe a la audiencia, nos escuchan en todo lugar, en las 20 provincias de La Paz. Un saludo cordial también a la provincia Pacajes, las oportunidades que he tenido, he visitado a los municipios de la provincia Pacajes y ahí Radio San Gabriel está acompañando, como dicen acá, desde la mañana hasta la noche, hasta el cierre de emisión. Sí, muchas felicidades también a nuestros Gracias. Rosemary Kisbert, Ernacteñatun, Capacalconi Maranaka Sarakiwa. Kuyaka Sandra, Kolke Tari, Kolke Amnaquere, Kolke Epe, Kolke Tartaki Kunistanampi, contadora como aquí Radio San Gabriel Tokenir Naktaraki. Hermana Sandra, muy buenos días. Bueno, estamos de aniversario hoy día. Buenos días, Carlita. Sí, estoy en el área administrativa. Saludarle a toda la audiencia. 68 años no es poco, ¿no? No es poco. Y estoy muy satisfecho y alegre con el compromiso que cada uno impartimos. Será poco medio, pero estamos felices por los 68 años y saludarle a la audiencia más que todo, porque por su confianza, ellos son parte de la familia San Gabriel, porque sin ellos tampoco somos nada, ¿no? Sandrita, trabajamos en la radio bastante personal y usted que trabaja en la parte administrativa, tal vez un poco difícil mantener al personal, ¿no es cierto? Difícil no lo diría yo difícil, sino más bien ha coadyuvado el personal hasta el momento en apoyar a la institución, a lo que hemos ido pasando estos años. Mira, estamos de pie, toda la institución, con toda la infraestructura, con los nuevos proyectos que están emprendiendo, porque esos nuevos proyectos nos va a permitir subsistir y es decir, no caer. Han visto muchas empresas, han tenido muchas dificultades. A eso me refiero. Sí, pero nosotros no, porque no se trata de mí o de ti, sino es todos. Porque si no es todos, siempre habemos unos cuantos que tal vez somos negativos, pero no, lo hemos visto como positivos todos. ¿Se ha organizado, se ha administrado? Sí, se ha organizado, porque tampoco, diremos, como institución propone a los empleados y el empleador coadyuva, nos permite seguir avanzando. Exacto. Porque si decimos no como empleados, no somos drásticos a las solicitudes normativas que tiene la institución, en sí el país, ¿no? Exacto. Entonces somos severos, también no, sino todo el trabajador y el empleado ha coordinado el trabajo. Sí. El trabajo voluntario. Voluntario, desde donde estén, es decir, desprendiéndose de muchas cosas tal vez, porque mucha gente tiene su familia y está aportando de esa manera, cediendo, ¿no? Entonces, mira, Carlita, hay varios proyectos que están a futuro y me parece cada trabajador tiene que sentirse alegre por la predisponibilidad, más que todo esa actitud y predisponibilidad. Hermana Sandra, muchísimas gracias, de verdad, ustedes son los administradores, distribuyen, administran, como se llama, económicamente en todo, a pesar que esta pandemia nos ha castigado, a muchas instituciones ha cerrado, ha despedido, pero Radio San Gabriel ha seguido manteniendo. El hermano tiene ese lema, es decir, que el empleado y el empleador es
El empleado es bien importante, dijo él. No puedo despedir, porque numéricamente a veces es muy drástico, te dice, ¿qué hacemos? Te pregunta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué normativo? ¿Cómo podemos resolver esto? Agarras numéricamente tasas hasta profesionalismo, compromiso de cada persona, con quiénes te quedarías, de esta manera puedes hacer, le das estrategia. El que lo va a tomar siempre es el representante legal. Pero como tú has visto, esta es la parte religiosa. Y cuando es religiosa, ¿qué dice? De que sus principios de él no puede irrumpir, se podría decir, ¿no? Entonces, por eso siempre él, ustedes mismos hemos vivido, es decir, cada actividad cívica, todo, él siempre está atento, ¿no? Lo demuestra como es un hermano Lasalle, ¿no? Tal vez administrativamente somos muy drásticos, ¿no? Agarramos y tasamos, ¿no? Y es doloroso, incluso se molesta y tiene razón, pero tú no puedes, tienes que respaldar lo que haces, lo que eres profesionalmente. No puedes decir, pues, porque le quieres dar gusto a alguien. No. Sí, Sandrita. ¿No ves? Muchísimas gracias. Estamos de aniversario. Hayaya Radio San Gabriel. Hayaya, Carlita, a toda la audiencia y a nosotros. Gracias. Sandra Mamani, licenciada en Contadora General, como aquí Ujupas Irnacht Arakilana Culiacanaka, Unista Huaytano, Axatoquen Irnacht Asipkio, Huachahanit, Upanakan Palks Naucaja, Inaspant Hasiarax Ampe, Hayuk Kamarakispa, Wakatao, Hupanacampisa, Estudio, Hayuk Satoquen Chican Jasip Haraki, Ukamata, Hilana Kuyakana, Komatwa Chican Jasis Karaktana, Mabrindes de Honor Campeón Chicharanta Sipkarak Irpina Kasaja, autoridades nacionales, autoridades que tienen casa, organizaciones sociales, que tienen que aportar en Huaya Paraki, Ukamat Hayal Tañataki, Radio San Gabriel, Cuaja, Naira Qatar, Sarantas, Kakiña Patakis, así. Hayal Tañano, Kamah, Munat Marcachirinaka, Okatua, Yamakisa, Kutasin Karakiñani, Wakichawina Campisa, Kanstasa, Yamakisa, Akaja, Unit Arakiñan, que tiene casa, Brindes, Ukanakam, Chica, en Chasiparaki, Taki, Ukanakata. Directora ejecutiva de la radio San Gabriel AM, hermano director de ETN. Muchísimas gracias. He dicho nuestras huacas, seres telúricos, cósmicos, que están allí, no se ven esas estrellas. Dice que eso es nuestro mundo infinito futuro. Entonces, hay que saludar a ellos también, a esos huacas que están ahí en el mundo infinito, y también a la Ipacha es aquí donde vemos, donde están las estrellas, el sol, la luna, la Cruz del Sur, etc. Y Acapacha el mundo presente, ¿no? Y Mancapacha es el mundo pasado, el mundo pasado que también es infinito. Por eso los aymaras decimos, no tenemos ni comienzo ni fin, somos lo de siempre nomás. Anio Kaltaniktansa, Anio a Turcuyavis, Utkiti, Vasanakataqueja. Bueno, 68 años. Softatunka, Kimsakalkoni, Maranejiwa, San Gabriel, Radio Saja, la voz del pueblo aymara. Nayaja, Akaroja, Takaniwaitua, hablé por primera vez el año de 1977. ¿No? Hace 46 años estoy en la radio San Gabriel en realidad, ¿no? Bueno, ahora he vuelto otra vez a la radio San Gabriel, Kepasien se llama mi programa, Kepasien, a Ruski Pasi Pajana Casa Quito de la Quispawa. Ahora le hemos agregado Koyan Umar Hakke. Koyan Umar Hakke significa excelente persona sana. Entonces ahora nuestra meta, ¿no? Nuestro sueño es vivir o convivir sano o en equilibrio a nivel mental, a nivel físico, a nivel espiritual y a nivel social, hasta la longevidad, decimos, pero trabajando, ¿no? Física e intelectualmente. Y para lograr eso necesitamos, nosotros soñamos dos edificios, ahora aquí están nuestras autoridades, ¿no?
del Parlamento, no, de la Asamblea Plurinacional de Bolivia, de la Vicepresidencia, de la Honorable Alcaldía del Alto y otras autoridades presentes, ¿no? Decimos, 2 edificios es nuestro sueño. En este momento ya tenemos un edificio que es el hospital. El hospital es de tratamiento de enfermedades, ¿no? Donde se curan las enfermedades. Pero al ladito tiene que haber otro edificio para prevenir las enfermedades. Entonces, ese edificio tiene que enseñar al pueblo cómo cuidarnos de las enfermedades. Así es que ese es nuestro gran sueño. Estamos con eso, trabajando los sábados de 3 a 5 de la tarde en La Voz del Pueblo Aymara, Radio San Gabriel. Entonces, ahora, con la venia de nuestras autoridades aquí presentes, vamos a brindar, vamos a pedir nuevamente a la Pacha, a la Ipacha, a Capacha, Manjapacha, y a nuestras almitas, y también vamos a pedir, y con ellos, ¿no? Con nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y con todas otras creencias y otras religiones del mundo. Un hayaya brindaremos, nos hallaremos a la Madre y Padre Tierra, como dicen, todo es Padre. También con esa chachaba ni puniva, con la cosa panini puniva, decimos, ¿no? Un hayaya, pues, hermano Venecio, hermano Freddy, hermanos, un hayaya. Estoy haciendo pandeo. Bueno, en este momento se está realizando el brindis de honor por parte de autoridades de la ciudad del Alto y también y senadores quienes han hecho también la entrega de reconocimientos. Escuchemos por favor las palabras. Apani Parakiha, Ukamaha, Panagaha, Tiwasaha, Xatopenha, Lok Arakiñane, Ukamaha, Xarunia, Mantaniraki, Cuyaquita, Sulayo para Eaka, hermano director. Y bueno, en este momento yo voy a entregar al hermano Freddy una chalinita. Ahí están los reconocimientos que están realizando por parte de Radio San Gabriel, también a las autoridades que se han dado cita para realizar el brindis y también en su 68 aniversario de Radio San Gabriel Bolivia están realizando los reconocimientos. De esa manera estamos realizando la entrega de estos reconocimientos. Ahí están los reconocimientos que se van entregando, ¿no? Los reconocimientos a las autoridades que se han dado cita. El día de hoy, 15 de marzo, 68 aniversario de Radio San Gabriel, ¿no? Este homenaje en favor de estos 68 años de Radio San Gabriel. Nosotros, a nombre del director general, Mari, estamos eternamente agradecidos que no es la última vez, ahora estamos de fiesta. Los vamos a invitar para hablar de nuestra Bolivia, nuestras ciudades y el área rural, ¿no? Que necesita desarrollo principalmente en esta parte del país. Gracias, les decimos más a nuestras autoridades. Así es, Ucamagios Pagarapuni, hermano Venecio, hermano Freddy, hermana Zulay, hermano Ucamag, presidente del Consejo Municipal del Alto Toquetza, Portaneraque, hermana Fabiola, Ucamag Techaja Bergilata, director general Y bueno, a continuación también palabras del director general de Radio San Gabriel FM AM, hermano Felipe Ampuero Montes. Y sobre todo también acá está a mi lado José Copaja. Él ha trabajado muchísimos años, desde que tenía 10 años creo en la radio, y el tiempo es así, hoy este año se nos ha jubilado. Ya le entregaremos oportunamente un presente, hubiera querido ahora, pero no sabía que iba a venir, sí. Pero te agradecemos, José, por todo tu empeño, ¿no? Tu trabajo en la radio, muchas veces muy discreto, y por todo este tiempo brindado a la radio San Gabriel. Muchas gracias y que Dios te bendiga.
Ahí está también un compañero de trabajo, como lo dijo el director Mari, con mucha sapiencia, nos guió en muchas actividades. A veces falta un consejo, ¿no?, de cómo hacer las cosas. Ahí estaba José. Y con eso cerramos este bloque. Después de la pausa vamos a estar recibiendo a las autoridades también que han venido, y también instituciones, ¿no?, que trabajan tal vez en nuestra misma línea, en el tema educativo, han traído presentes, quieren emitir algunas palabras. Vamos a estar con ellos después de la pausa, Mari. Ukamaniwa, kitinakas kuliakilanakas provincia nakatsinas port anawayap, panakas artes cañaniwa, como mau itsuit abjeta anchitawakut aniñane. Halaya kipani panaya. Ahí está, se ha realizado el reconocimiento, el brindis por parte de autoridades y también los directores generales, doctores de la Casa Radio San Gabriel, Bolivia. Bueno, ahí está también el agradecimiento correspondiente, los saludos, porque las autoridades se han dado este momento, ¿no? Se han dado este tiempo para poder venir a festejar este 68 aniversario de Radio San Gabriel, Bolivia. Hoy, 15 de marzo, estamos de festejo. Se ha realizado la invitación a distintas autoridades, instituciones que se han dado cita el día de hoy, que también estamos acá, ¿no?, en instituciones, en lo que son los lugares donde son la TV, la televisión de Radio San Gabriel. Bueno, que vamos incursionando con esto hoy 15 de marzo también en este aniversario. A continuación vamos a estar con el presidente del Consejo, hermano Rogelio. Muy buenos días, estamos a través de Radio San Gabriel, Bolivia. ¿Cuáles son las palabras? Muchas gracias primeramente por asistir, ¿no?, a este 68 aniversario de Radio San Gabriel. Sí, mire, el agradecido soy yo. Realmente ha sido un privilegio estar acá como autoridad principal y del órgano legislativo del Consejo Municipal. Y bueno, no podíamos quedar indiferente, ¿no?, por estos 68 aniversario. Estoy acá en representación del Consejo Municipal. Y bueno, hay que compartir con ellos, hay que darles fuerza, esa chama, porque mediante esta emisora se ha manifestado, se ha podido hacer escuchar la voz del pueblo en las 20 provincias, ¿no? Yo recuerdo muy bien, hace muchos años, que mis abuelos escuchaban programas, escuchaban las noticias, las novelas, que, bueno, recuerdo algo que se me viene a la mente, es el Calimán, que siempre se transmitía. Bueno, son pues programas educativos que han realizado y al cual todos los provincianos que somos nosotros debemos estar agradecidos, ¿no? Entonces, gracias a esta emisora hemos podido escuchar, aprender muchos temas, y por eso estamos acá presentes ahora como autoridades. Muchísimas felicidades a todos los que conducen este programa, esta emisora, y pues seguro que ya en próximos años estaremos hallando ya su medio de comunicación mediante cámaras televisivas. Claro que sí, muchas gracias, hermano. Y bueno, pues también un mensaje para rescatar lo que son, ¿no?, el idioma aymara. Se ha venido festejando este 21 de febrero lo que son el idioma madre, ¿no?, que es el aymara, el quechua. Como autoridades también tenemos que rescatar esto que en algunas veces en estos últimos tiempos ya se va perdiendo. Sí, como hermana, miren, a veces aymarat para monostante, ¿no? Ya que para Guanaca además pengase pero más de valorización ukawa Loraña, acá Gilata acá vicepresidente, una autoridad, por ejemplo, nacional, vicepresidente, una autoridad verdadero indígena, para Tawaye, Partawaye, Upaja Litawaye, como entonces, Takpacha autoridad de Caja, como Panpau, Maya su como la que tampe faltito todavía más ejercicio, Loraña, entonces, como ya para la equipo Tañanewa, ya te cara Cañanewa, acá Takpacha Gilanacatu, como hermana Mahayaya, acá Radio San Gabriel, acá Soctatunca, Kimsacalco, Mara Poquipana. Muchas gracias, hermano. Y bueno, ahí hemos tenido también palabras del presidente del Consejo Municipal del Alto, Rogelio Maldonado.
Bueno, aquí palabras también de los invitados, festejando este 68 aniversario de Radio San Gabriel. Monata Gilatanaka Puliacanaka. Ancha Soma Chauro Choro, Portani Vaya Catsayo Sangavilar. Nahual Pilius Bajarawait. Acá Filipo, Amboriuca, Hilar. Como acá invitaron a Caro. Acá Pamuya Choro, acá Raiz Gavilán. Acá Maranac, 68 años. Naya 15 años ni a tu cabo. Viñas Margat Acaray Repinta. Hani Churgunax. Pero yo al mejor cuando hasta acá Patapata. Hay manera tan acuyacaнаca, hay la naya catasaranda parguiñani, y vas a nacajan, hay mana, el caña te cavatan, hay mal para la chate cavaractan, cajan para a camarana caones a la waitan, chane armas y pañante, ucam naira sarapañani, ucam naira maestra sepañani, hay más la pena camar. Walhana gaut captain capon, campon bambanagan, purminchanagan, ni un gasanagan, kerwanagan, y chaja a caresan gotaqueto, pero mandaway, pero cache pan se iba a cursitar, nanagarta pat familia, y churunagan juntas. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Gracias a usted, hermanita. Usted también algunas palabras. Monata Hilanaka Culiacanaka, Nayaste Ancha Cursista, con Alaikuteja, Hichuro, Radio Mamarampi, Poquipana. Pero a Camaranaka, a Kachuma Radio Sangravela, Eranakawaye, Takikasta Sarawi Pampe, Takikasta Yatichawi Pampe, Chekpachanza Culiaca, Hanewa Ukamakauki. Radio Arskiti, Akamarka, Aymar Markat, Hichur Kamawa, Radio Shankabelaja, Arshuay, Takikunat, Arshuay, Hila Culiacanaka, Hichaste Hukampikia, Naira Kataru Sharpan, Hanikia Hukampeja, Kunas Utpanti, Sasina Nayasista, entonces, Comarusa Naya Aruntaractua, Caujanes acá, Radio Na Trabajipki, Ukanakaro, ¿no? Takpacha, Departamento naga trabajé preno ya tijawinakana taquecoña chawinakana kun hamas mahatas pot asiña kun hamas macho este alpasat asiña nayaja hani faltas ichukipintua no Radio San Gabriel, Camaraki, Pastoral, Ichukipintua, Hani Unaya faltas, domingo Naya más a misa, Ichukipin Naya, Cuyaca, entonces su campiquia Naira Cataro, que tiene que dejar que radio trabaje, que con el campiquia Naira Cataro, Sartea, Pana, Ucamaraki, Naira trabajar en Nagasupana, Casayana, Perhutakpan, hermana, Iwas Hutakpan, porque Hani Hupachacaña, que radio, haya tiempo en la cajupac trabaje, gracias hermano Chixpau. Ahí está la palabra. Hermana, muchas gracias hermanita, las palabras también en este 68 aniversario de Radio San Gabriel. Vamos a estar consultando también a otras personas las cuales se han dado cita en este 15 de marzo, aniversario de Radio San Gabriel FM. Hermano, profesor, unas palabritas hoy en su 68 aniversario de Radio San Gabriel. ¿Estamos de festejo? Sí, justamente estamos en sus 68 aniversarios que la Radio San Gabriel ha estado trabajando con el pueblo aymara. Entonces, mira, de este año nosotros hemos tenido que estar con ellos trabajando con los cursos de capacitaciones, programas radiales, todo eso. Entonces hemos apoyado bastante al pueblo aymara. ¿Cuántos años ya trabajando con él? Son 35 años que estoy trabajando y he estado trabajando en el municipio de Coroico, en Cochuna, que tiene una propiedad de la Radio San Gabriel. Asimismo, en la granja Choquenero también hemos estado con ellos trabajando. Ahí está, entonces felices, ¿no?, de seguir y también seguir trabajando, sí, colaborando. Seguir trabajando, colaborando, y también los jóvenes que están viniendo también que vayan colaborando, porque así el pueblo aymara se va a ir adelante. Gracias, hermanito. Y bueno, ahí está también gente, ¿no?, que está trabajando, capacitando, nos comentaba a los estudiantes. Y bueno, acá también tenemos profesor, muy buenos días, su nombre también y cuántos años ya trabajando acá en conjunto con Radio San Gabriel. Yo agradecer, felicitarle por un año más de vida que cumple la Radio San Gabriel. Yo trabajé en diferentes programas en la Radio San Gabriel, he escrito novelas, he escrito cuentos, he estado en pastoral,
no he estado en cultura aymara y hasta hoy trabajo, soy 26 años. 26 años de trabajo, ¿no? Es una familia Radio Sangabriel que hemos compartido muchas veces, ¿no? En la misa, celebrando la misa, compartiendo con comunidades aymaras, ¿no? Participando en cursos, talleres, ¿no? Ahora estoy dando cursos, talleres sobre valores, ¿no? Lo que a la humanidad les falta mucho, ¿no? Sí. Con las comunidades aymaras cristianas de la diócesis del Alto, ¿no? Pues en zona sur, en zona norte del altiplano de la diócesis del Alto. Y bueno, ahí está, hermano, entonces felices de estar también capacitando y muchos años más. Buenos augurios también con esto de la incursión de la televisión. Sí, yo les felicito a ustedes por el trabajo que hacen. Hay que trabajar por el pueblo aymara, anunciando la buena nueva de la palabra de Dios, ¿no? Que Dios nos va a bendecir a cada uno de Dios. Y a ustedes también, que Dios les bendiga a ustedes. Muchísimas gracias, hermano. Y bueno, ahí están las palabras también. Los profesores que están capacitando constantemente esto en conjunto con Radio San Gabriel, 35 años, 26 años nos comentaba, entonces han tenido una larga trayectoria. Acá también con otro profesor, muy buenos días. Y bueno, estamos de festejo, 68 aniversarios de Radio San Gabriel. Muchas gracias. Queremos saludar al pueblo aymara, a la nación aymara, a la ciudad del Alto. En la ciudad del Alto somos muchos aymaras que estamos aquí. Sinceramente, bueno, pues hoy 15 de marzo de 1955, como hoy se ha fundado la Radio San Gabriel y está cumpliendo 68 aniversarios, 68 años de servicio al pueblo aymara, al pueblo alteño, a las 20 provincias, a toda Bolivia, por qué no decir a nivel internacional, porque a través de redes sociales, a través de internet nosotros salimos a nivel internacional. Mire que Radio San Gabriel es una emisora educativa, es una emisora que tiene una gran trayectoria. Radio San Gabriel es una institución de gran prestigio, 68 años de servicio al pueblo. Bueno, pues la Radio San Gabriel imparte una educación compleja. Radio San Gabriel tiene varias especialidades, varias áreas de trabajo, de educación. Lamentablemente que muchos profesionales, técnicos del Ministerio de Educación y de otros ministerios y otras autoridades ediles, nacionales, políticas, no podían entender la educación compleja que imparte Radio San Gabriel. Pero finalmente han rescatado. Radio San Gabriel es la base de la ley 1565, reforma educativa que ya se ha abrogado. Por ejemplo, es la base, es la base motora de la ley 070 Avelino Siñana y Lizardo Pérez, porque en la Radio San Gabriel se impartía una educación productiva, una educación participativa, una educación intercultural, una educación popular, ¿no? Una educación para personas jóvenes y personas adultas, ¿no? Mire que en Radio San Gabriel muchos que no han tenido la oportunidad de estudiar en educación regular y han terminado en Radio San Gabriel. Radio San Gabriel tenía varios programas que hoy ya lo tienen con otros nombres. Por ejemplo, yo recuerdo Sistema de Educación de Adultos a Distancia Radio San Gabriel, ¿no? SAD Radio San Gabriel. Este sistema de autoeducación de adultos a distancia llegaba donde no había escuela, a un pueblito donde ni siquiera no entra movilidad, no hay acceso directo, no hay ni camino, pero los profesores, profesoras, facilitadoras, llegábamos a esa comunidad, a ese pueblito donde no había escuela, ¿no? Con dos programas, ¿no? Con programa de alfabetización, ¿no? Con programa de alfabetización. A través de esta alfabetización se impartía en aymara como también en castellano. Entonces es muy interesante, ¿no? Radio San Gabriel siempre ha formado líderes, ha formado líderes que hoy en día ya han asumido autoridades políticas, han asumido, por ejemplo, autoridades sindicales, vecinales. Bueno, pues en Radio San Gabriel se promociona líderes. Hay una frase que dice, por ejemplo, si el aymara se levanta, Bolivia entera se levantará. Es una frase del exdirector general de Radio San Gabriel, hermano Jaime Calderón Manrique, ¿no? Que imagínense, en Radio San Gabriel tenemos varias áreas, por ejemplo, en
actualmente tenemos dos centros de educación alternativa, ¿no? Centro de educación alternativa Radio San Gabriel A es donde se imparte educación permanente. ¿Qué es educación permanente? ¿Para quién es educación permanente? Educación permanente es una educación no escolarizada. Educación permanente atiende a las organizaciones sociales. ¿Cuál es su propósito? El único propósito es fortalecer, potenciar, no promocionar, no fortalecer y potenciar a los emprendedores, a los productores, a los ganaderos, a los agricultores, ¿no? Tenemos de varios rubros, ¿no? Entonces, de acuerdo a la región donde ellos tienen potencialidades, ¿no? Por ejemplo, sector Pacajes son sector ganadero, ¿no? Y se potencializa. Y sector lago, sector valle, y así podemos decir, de acuerdo a sus potencialidades. Educación permanente es potenciar, fortalecer de lo que ellos saben, ¿no? Es cómo podemos mejorar, cómo podemos aumentar su producto, cómo puede comercializar sus productos. Ellos mismos lo producen. Entonces, eso es la educación permanente. Además, educación permanente no solamente atiende eso, también educación permanente se llega a diferentes comunidades con cursos cortos. Cursos cortos, por ejemplo, tenemos cursos talleres de liderazgo, de oratoria, de leyes del Estado, de la Constitución Política del Estado, de ley INDRA, por ejemplo, ley 073, dislinde jurisdiccional. Después, por ejemplo, enfatizamos sobre jurisdicción indígena originaria. Entonces, cada autoridad originaria o sindical tiene que saber estas normativas vigentes que hay en el Estado. Entonces, llegamos con esos cursos talleres, ¿no? No solamente con eso, por ejemplo, también llegamos para promocionar sobre talleres de liderazgo, ¿no? Liderazgo, promocionar, potenciar a los nuevos líderes, ¿no? Y actualmente algunos que asumen esta tarea de guiar, de orientar, llevar al pueblo de cada región, ¿no? Esos son los cursos cortos que se hacen. Cursos largos tenemos, por ejemplo, no solamente eso, tenemos curso corto, por ejemplo, tenemos lengua aymara, el aprendizaje de la lengua aymara. Aprender lengua aymara no es aprender cosas vacías, aprender lengua aymara es dar la lectura de la biblioteca de la naturaleza. Aprender lengua aymara es fortalecer, potenciar nuestra cultura, nuestra sabiduría, nuestra ciencia, tecnología ancestral, nuestros saberes, conocimientos locales de cada pueblo, de cada región. Aprender aymara es vivir con ellos. Aprender aymara es fortalecer su forma de vida, su forma de organización en cada comunidad. Es distinto, ¿no? De alguna manera varía. Aprender aymara es estar con ellos. Aprender aymara es despertar con el pueblo aymara, y aprender aymara es dormirse con el pueblo aymara. Y eso es lo que se hace en la Radio San Gabriel. Es muy interesante. Imagínese, fíjese, trabajar en Radio San Gabriel no es lo mismo trabajar como en Radio Panamericana, como en otras emisoras. Trabajar en Radio San Gabriel tienes que primero saber aymara, hablar aymara y escribir aymara, conocer la lógica aymara, conocer la filosofía aymara, conocer la sabiduría del pueblo aymara. Cuando tú hablas aymara, tienes que llegar al corazón de los aymaras. Tienes que hablar de su vivencia, tienes que hablar de su pensamiento, tienes que hablar de su forma de vivir, tienes que hablar de su agricultura, tienes que hablar de su ganadería, tienes que hablar de sus saberes. Interesante, hoy en día, por ejemplo, ya hemos perdido muchos principios y valores, podemos rescatar de la cultura aymara, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante, podemos alargarnos bastante esto de la educación que viene trayendo también Radio San Gabriel en lo que es el idioma aymara. Muchas gracias, hermano. Jalaya, Radio San Gabriel. Walikiwa Helena Culiacanaka, San Gabriel Radio Hichuroja. Sohta tonka kimsa qalqoni mara poqanta wayaski kwat humana karo halal tabsna taqi aymar marca aymar hila Culiacanaka kitina casa aymararo hasta Radio San Gabriel, la voz del pueblo aymara kusanja aymar marcan arupach amanchataski aymar sarawi aymar lupiwi aymar lurawi aymar sarana con ayman toqita aymar marca amanchataski komasti halala hilana Culiacanaka. Gracias, hermano. Bueno, ahí están palabras también de los educadores, ¿no? Que también colaboran con Radio San Gabriel. Y bueno, uno de los
primeras radios que se ha creado con fines exclusivamente educativos, ¿no? Fue Radio San Gabriel, que hoy está cumpliendo 68 años ya de aniversario, ¿no? Y los padres también, esto en la localidad de Peñas, ¿no? A 60 kilómetros de la ciudad de La Paz, se ha creado un 1955, ya festejando un año más de este aniversario, educando. Han pasado varios personalidades por Radio San Gabriel, y bueno, ahora también incursionando lo que es, estamos viendo, ¿no? La televisión también. Queremos educar también a través de las pantallas, ¿no? Y llegar a toda la población, no solamente a través de nuestra radio, sino también a través de las pantallas que ya se está realizando estos estudios de inmediaciones de Radio San Gabriel en Bolivia. Y eso es lo llamativo, ¿no? Hablamos de la urbe alteña, una ciudad que todavía tiene gente migrante de las provincias, y en La Paz no nos quedamos atrás, ¿no? Ahí está la hermana, el claro ejemplo de que también en el municipio de La Paz hay gente que habla aymara, hay gente que está tal vez siguiendo nuestra línea. Comentanos un poquito, Celia, ¿cómo es el trabajo ahí en la alcaldía? Tú, imagino que vas a trabajar ahí con la pollera, con la mantita, estás con otros funcionarios tal vez que vienen con el trajecito. ¿Te ven bien, te ven mal tal vez? ¿O cómo te reciben? Contanos un poquito esa experiencia. Walkiwa Hilata, Nayaja, Gobierno Municipal de La Paz, 2021, Uxatiwa Sahman Tawarakta, Irnaktiri, Hilata Iwanaria Supam Pichik Atapuni, Paruha, Wal Ha evento nakan wa Sarawaitan, Wal Hasuna Nakan, Hani, Ciudad de La Paz, Ukaha, marca chirinaga castellano, palit kamakikete, quechua, exterior, purinagas, aymaras utjara, ki ukam takitoki takasirina kukanagampi was a irnaktan, no? Ukata walikiwa, haniwa uchikiti maisaru hishkacha, utlaskit uchiwa, pero haniu hiwasaha ukam lurawaya karakito ti irnakiri pachpanakas walikiwa uchas karaki kusaka pasip khatana walikiwa kullakita Celia y espagar atatao kamarakiwa tatalcalde municipal de La Paz Iván Arias superos halal tañan kaya marana kanu paja aka radio kha irnakt awara kitanaya wakichawi pot khatana ikatkupa kama yam tasirakeja walikiwa kama hilat alcalde akaruna kan sport anita usanyan hiwasani hilata santos soskeyata hani uchukiago marcanja castellan al sur kama kikita no este aymara uthiwa quechua uthiwa pashpa provincia en Kirinakawa uksangap jaraktanja yaqipanaka kayungas junto toquen kama Sirinaka provincia Camacho Inquisibi uksanakata hilpachajno kaisalarekaja uksanakata yungas toque tampi Chasti kullakita Beatriz, a ver, kamstawais tawakwaina karu, khero orakenja atakiskit y Radio San Gabriel, umaktawak kan kanyampi kamstawais nasa. Kamawa kullaka, unakiteja ka Radio San Gabriel istataskiwa. Acá provincia Loaiza, provincia Murillo, provincia Roma. Acá 20 provincias de La Paz, Saractanhuanu, Istataski, Huacuyaca, Cunapachatejnayaja, Huahuatua, Sartahuaita, Radio San Gabriel, Ucataipena, Nonayaja, Istahuaitua, Cunjamatejaruskip, Sipkayata, Cuyaca Senadora, Uxasacangarakinawa, Aruskip, Sipkayata, acá novelas. Acá radio novela, Utiana, Cuyaquita, novela, novela, Amta Ponto, acá Tarjawira, Setana, novela, radio novela. Hasta puni una nakahaska campo toquen nana kahistukt apkoret hoka radio novel as horas utnias sui hapa kiret kullaka entonces naya ukama hachan eñas pawa kun hamate haka radio San Gabriel uksataipitwa uka radio novela nakasmis awai kullakila nakawa ukar peqis awap kullakitanaka ka radio San Gabriel trabajo awayapta ukana no entonces naya sirestwa ukam hachan eñas pawa uka kipka actividad de la casa kullaka porque chaq armasi way hapjo walhani warmasi way hapjo yaqato qoro saranok hapjo wayna tawakonaga inasaka campo lugaranakat mist anwaya hapjo ka ciudad del alto mist awaya para que uyaqa
anqaqa markanakarussistan wanovecullaca entonces haniw sarawina casa suma yatqatqapqeti kunakiteqa hiwasaqaka campo toqenqa sarawirham sarnaqt'ataskaraki waka campo toqena pero inas acá Ciudad del Alto acá anqaq markarmis t'awayapqe uksanakanqa inasa hani uka sarawina qhach'anchiti pero nayaqa walwa waynatawaqunakaru sarawina t'awayrista kunaki teqa yaqipaqa armada acá aymara rut aysan waliki asqabut asqabqewa no qhanpach'arunqa pero nayaqsiristwa waynatawakunaka t'anisikpachawa ka redes social upatay pizza ukamarak nayaq may t'awayta kunakiteqa autoridadunakarusta acá Radio San Gabriel mistas panaga canal Taipiro televisión Taipi wasaq awayaqsna marka chirinaka umone no walha marka chirinaka wamayiskaraki munapqewa televisionar mis khas pachan saruskip asipkayatawan yatinwa munapqe kaunir hilas arst anispacha chaqansa kaunir kullakas arst anispacha radio toqenja hani wawsaqa waynapachati con hama pachasas asina no ve entonces ukamanakta ipitja kullakita nayaja walwa nayaja wilt awaita ka Radio San Gabriel kamamarampi poqant askaki ukamaraki naira sarantas kak panaka ukamaraka ka educación ukatay pizza kullaka hutant apana wainta waqos yatin apana kaimar yatin añas utharaki ukatsa yatin awapharak pansa nayaja wilt awaita kullakita. Muy bien, esas son las palabras, ¿no?, de aliento que escuchamos y estamos retransmitiendo en esta mañana, y el deseo de gente que ha crecido, ¿no?, escuchando la radio, AM principalmente, ¿no?, los cuentos y leyendas. Yo me acuerdo, no sé el nombre, pero sí igual lo escuchaba, y eran nuestros papás, ¿no?, quienes nos orientaban a escuchar todo este tipo de contenidos. Y para finalizar ya este bloque, vamos a darle el espacio a Litsi Cruz. Ella está viniendo de parte del Centro de Comunicación Cultural Chasqui y tiene un reconocimiento, ¿no? No es el director general, pero lo vamos a recibir a nombre de él, un reconocimiento con todo el cariño también de esta institución que trabaja tal vez en la misma línea que Radio San Gabriel, ¿no? Coméntanos un poquito qué hace la Fundación Chasqui de forma rápida, Litsi. Bueno, a continuación también palabras de fundaciones que se han dado cita acá para realizar lo que es la ofrenda, ¿no?, para Radio San Gabriel, además también de personalidades de la alcaldía paceña. No normalicen la violencia. Normalmente un niño que es pegado, que lo pegan o en casa, lo normaliza y dice, no es normal, mi papá siempre me riñe, le hacen lo mismo en casa y es normal. Nosotros tratamos de que visualicen lo que es la violencia. También trabajamos con padres, con lo que es la escuela de padres, también con unidades educativas, tratando estos temas de la violencia, la empatía, la autoestima de un niño. Eso es lo que trabajamos en el Chasqui. Y aquí en Radio San Gabriel tenemos un espacio que es el programa Hablemos Claro, donde hablamos de estos temas, donde también traemos a los niños, también los profesores. Entonces, de eso trata Chasqui. Y también, ahora en representación del Chasqui, quiero hacerles la entrega de este reconocimiento. Muchas gracias. ¿Está el hermano? Sí, me indican que está el director general acá. Por favor, ya hermano. ¿Qué pasa el hermano? Bueno, y está el presente por parte de la Fundación El Chasqui que está realizando y lo está recibiendo nuestro hermano director general, Felipe Ampuero Montes. Director general, adelante hermano. Sí, yo felicitarles también a Chasqui. Sintonizo y veo el alcance que tienen, sobre todo para entre los jóvenes, con la cuestión formación, acompañamiento, ¿no?, que necesita tanto nuestra población joven sobre todo. Es muy importante estos valores y cuestiones muy necesarias para la juventud y gente adulta también y padres de familia. Felicitaciones también a ustedes y muchas gracias. Igualiki señani, Cuyaquita Celia Opaja en representación del alcalde municipal de La Paz, Iván Arias, Opaja FM Color, Kaya Maranakan, Irnak Oyatana, Hawatakan, Opaja Wiltatana. Cuyaca Celia, a ver, Otjawaraki más, presenta Panuaraxiwa. Adelante Celia. Walikiwa, Hilata Iván Arias, Ukaja, Haniu Purtanipuitkiti, mil disculpas, hermanos. La otra oportunidad llegará también, va a estar presente y es un compromiso que él también ha mandado, ha enviado su mensaje, ¿no? Para representación, Hilata, Nayaja,
A continuación también obsequios, ¿no?, presentes que está realizando esto por parte de la Alcaldía Paceña en representación del alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, ¿no? Hecho el presente también a nuestro director general Felipe Ampuero. Todos los compañeros y compañeras, hermanos y hermanas que trabajan, ¿no? Es un equipo que trabaja desde mañana, en la tarde, fines de semana, en feriados, a veces no se descansa, eso es lo que hace la comunicación. Muchas gracias también a la educación, el aporte que hace también lo valoramos y es muy destacable, hermano Felipe Ampuero, Culiaca. Muy bien, con ese reconocimiento vamos a cerrar este espacio. Al volver vamos a estar conociendo también las demás obras que tiene la radio, ¿no? Radio San Gabriel es grande, tiene mucho personal. Vamos a conocer ese trabajo en breve. Espérenos un momentito. Agradecemos también la visita de la Fundación Chasqui, a la hermana desde la provincia de Loaiza y también a la hermana en representación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. A la pausa y después estaremos con eso. Y bueno, ahí hemos podido apreciar los reconocimientos presentes por parte de la alcaldía, fundaciones que se han dado cita también el día de hoy para estar realizando este presente, ¿no?, que se viene realizando por parte de varias autoridades. Hemos tenido visita de autoridades que han estado presentes en este 68 aniversario de Radio San Gabriel Bolivia. Y bueno, seguimos aguardando lo que es la participación de más personas que se han dado cita el día de hoy para estar realizando sus palabras también hoy en su festejo. Además también presentes, se ha realizado también los presentes por parte de nuestro medio de comunicación que es Radio San Gabriel, a las personas que se han dado cita el día de hoy festejando este aniversario, un año más educando, un año más llegando a la población, a los 14 distritos de la ciudad del Alto y los 20 municipios de nuestro territorio boliviano, ¿no? Con esto que es la enseñanza, educando, y muchos recordaban, y vamos a estar también recordando nosotros que han conocido las radionovelas y varias de las formas de educar, ¿no? Y bueno, muy buenas tardes. Palabras también, la Fundación Chasqui se suma a este festejo de Radio San Gabriel FM. Radio San Gabriel Bolivia, FM, AM, y estamos también ustedes muy agradecidos por estar presentes el día de hoy. Sí, estamos muy agradecidos porque Radio San Gabriel nos ha abierto las puertas de que nosotros podamos transmitir un poco más de lo que venimos trabajando en el Chasqui, como también trabajamos en la educación de los niños, de los jóvenes y también de los padres. Y estamos muy felices de que ya tengan 68 años y que nos estén acompañando también, abriendo las puertas y darnos la oportunidad de compartir también este espacio. Y bueno, vamos a seguir entonces trabajando con esto que es la educación y para llegar a más, ¿no?, a más personas. Así es, lo bonito de esto es que saber que no solo la institución como Chasqui está sola, digamos Chasqui y otras instituciones también como Radio San Gabriel trabajan por la educación de los niños, por el crecimiento del pueblo. Bueno, muchas gracias. Ahí está también la representación de la Fundación Chasqui, quien se ha hecho presente en este festejo del 68 aniversario, realizando también lo que es la educación, ¿no?, la educación a los niños, la educación por medio de nuestra emisora Radio San Gabriel. Y bueno, vamos a continuar también hablando con más personas. Aquí el segundo habla sobre su experiencia. El saludo al aniversario de los 68 años, que estás viniendo en representación del alcalde y que el alcalde había trabajado en la FM Color por años. Aquí ha iniciado el alcalde. También ha hecho su paso en el tema en tiempos de pandemia, cuando se estaba haciendo el diálogo entre el alto. ¿Te acuerdas, no? Entonces él también ha participado con el jefe de sostenimiento. Entonces han sido redes de protagonistas y muchas oportunidades para
Y bueno, como hemos podido observar también a través de nuestras redes sociales, estamos en inmediaciones de nuestro estudio, ¿no? Estudio de lo que es Radio San Gabriel Bolivia. Queremos llegar también a través de las pantallas, no solamente a través de nuestra antena AM, FM de lo que es Radio San Gabriel, sino también a través de las pantallas. Se está guardando lo que es la entrevista también a las personalidades que continúan sumándose a estas entrevistas. Hoy en un programa especial también que está realizando Radio San Gabriel Bolivia, nuestros locutores, nuestra directora de la AM, nuestra hermana Mari, nuestro hermano Felipe Ampuero también, director general de Radio San Gabriel, que está presente en cada una de las entrevistas, ¿no? Vienen también varias personalidades, la alcaldía de la Ciudad del Alto, la alcaldía de la Ciudad de La Paz, hemos tenido la presencia de senadores y bueno, también acá detrás de cámaras se ve el trabajo que se sigue realizando por parte del personal de Radio San Gabriel FM, AM y Radio San Gabriel Bolivia. Hoy festejando también un año más de aniversario, un año más que lo queremos festejar también con las personas, personalidades, autoridades que han tenido también su paso por nuestro medio de comunicación, iniciando con lo que es la educación. Están presentes los profesores, están presentes varias personas que han hecho su cita, ¿no? Su cita, acompañándonos en este festejo que también lo vienen realizando las personas con las cuales nosotros llegamos a varios lugares a nivel nacional y también acá en la Ciudad del Alto y la Ciudad de La Paz. Ya, pues estuve con... Sí. Ya va a volver la Maggie también, entonces con la Maggie vas a... Sí, 68 aniversario. ¿Cuál es su nombre? Ya, pues estuve... Roberto. Un abrazo. Ya. Bueno, a continuación también nos encontramos con Rudy Valladares, secretario, ¿no? A ver, las palabras primeramente, ¿no? Festejando lo que es el aniversario 68 de Radio San Gabriel. Bueno, es un honor poder expresar una felicidad tan grande, 68 años dando cobertura, informando a toda nuestra población. Es muy loable lo que hace Radio San Gabriel, nosotros contentos por parte del gobierno municipal, a nombre de nuestra alcaldesa, siempre hacerles llegar un reconocimiento, más que todo por la labor que realizan. Es una institución muy considerada, que lo conoce todo el mundo. Nosotros nos sentimos orgullosos que estén en la Ciudad del Alto y siempre queremos coadyuvar, tratar de trabajar de la mano con Radio San Gabriel, porque es la voz del pueblo, es quien informa a nuestra población, ¿no? Bueno, nosotros felices también por contar con la presencia de autoridades de gobierno de la Ciudad del Alto, ¿no? Y palabras también para las personas. Nuestra radio es educadora, se ha iniciado con esos fines primeramente desde años, ya hace 68 años, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos también rescatar, ¿no? Esto de nuestro idioma aymara? Miren, desde la mañanita, en nuestro idioma, llegan a todos, llegan a la juventud, llegan a las personas muy, muy mayores también y a todo el pueblo. Nosotros como gobierno municipal hemos visto el trabajo que hace Radio San Gabriel y estoy seguro que todo el Alto, de 1,5 millones de habitantes, por lo menos el 50% conoce Radio San Gabriel y escucha Radio San Gabriel. Y además es de la Ciudad del Alto, nosotros orgullosos de que esta radio tan
tan prestigiosa esté en el Alto y pueda dar la cobertura a todos, llega a todas las provincias y siempre hablan de Radio San Gabriel. Es un patrimonio del Alto y Dios los bendiga siempre, ¿no? Muchas gracias, Jayaya. Entonces, hermano. Jayaya, Radio San Gabriel, Dios los bendiga y que sigan trabajando, que nos dé mucho más para todo el Alto. Gracias. Sí, bueno, ahí está, gracias, hermano. Palabras de Rudy Valladares, ¿no? Que se ha hecho presente también por parte del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Acá también hemos tenido la presencia, hermana, a través también de su presencia, el Gobierno Municipal de La Paz también se hace presente en este festejo de Radio San Gabriel. Así es, muy buenas tardes. Estamos acá presentes a nombre de alcalde Iván Arias. Él no ha podido llegar y estamos aquí para saludar a los 68 años de aniversario de la Radio San Gabriel, que ha hecho un gran aporte para el Departamento de La Paz nacional y exterior. Más que todo, ¿quién no ha escuchado Radio San Gabriel? Es conocido más que todo en las provincias, no solamente se escucha Radio San Gabriel. Y por eso, entonces, felicitamos nosotros que siga adelante, que haya también el proyecto, que se haga realidad el proyecto de televisión, sería más importante todavía para llegar a la provincia con todos sus programas. Muchas gracias, hermana. Jayaya Radio San Gabriel, Jayaya Radio San Gabriel, Jawillaquipan, 68 aniversarios, Maran Purtanero Quiñani, Jawil Iri. Muchas gracias, hermanita. Y bueno, ahí está la presencia de también autoridades que han hecho representación de lo que es el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Vamos a ir ingresando también a los estudios, vamos viendo qué es lo que sucede en este programa especial que está realizando, ¿no?, el medio de comunicación, ya incursionando en la televisión también, ¿no? Acá estamos viendo detrás de cámaras lo que va sucediendo, se vienen realizando más actos de entrega, vamos apreciando. Ahí está, se viene realizando también lo que es la entrega de un arreglo de flores. Nuestra ofrenda también a nuestra hermana Mari, al director general. Ahí está, ¿no? Este presente que se está realizando por parte del Centro Educativa Alternativa, ¿no? El CEA. CEA también está presente el día de hoy. Vamos a escuchar palabras, ¿no? Palabras por parte de esta institución. Señor director, queremos dejar también un recuerdo que está los nombres de todos los docentes y la parte administrativa para que ustedes puedan tener un lugar emblemático de la institución. Hermano director, muchas felicidades por los 68 años de vida institucional. Muy bien, señor director. Gracias. Bueno, hermanitas, muchísimas gracias también. ¿Hay una foto oficial? Ahí están los presentes, un reconocimiento, un presente por parte del Centro de Educación Alternativa, CEA, ¿no? El plantel administrativo, profesores, docentes que también realizan las capacitaciones constantes a través también de la institución Radio San Gabriel, ¿no? Esas guirnaldas, las guirnaldas por estos 68 años que están recibiendo nuestro director general, nuestra directora de AM, locutores y bueno, los docentes, profesores que también forman parte de Radio San Gabriel Bolivia. Muy llamativo también el presente que nos dan. Hermano Nelson, ahora sí hablemos un poquito brevemente porque nos podemos extender, podemos hablar horas y horas de cuál es el trabajo, cuál fue el trabajo del SAD en su momento, ahora el CAB. Coméntenos cuál es la iniciativa, cómo se está gestando esta nueva gestión al interior del CAB acá en Radio San Gabriel. Bueno, si quisiéramos hacer toda una cronología de lo que se trata, tal cual también lo comentaba nuestro director, una de las alas importantes de la radio fue el tema de evangelización y la alfabetización. En ese contexto, SAD ha sido un programa muy importante donde ha podido llegar a los lugares más recónditos de nuestra patria. SAD ha estado en el departamento de La Paz, en sus 20 provincias, departamento de Oruro y parte del departamento de Cochabamba. Ha habido un personal docente eficiente, muy capacitado, que ha podido alfabetizar, poder promocionar a nuestros hermanos, quienes no tuvieron la oportunidad de tener una escuela escolarizada. Estos hermanos han podido tener la oportunidad de ser bachilleres. Y de estos hermanos ha habido una excelente
diría yo, respuesta, porque han sido estos hermanos que son formados en las provincias, han sido exalcaldes, exconcejales, exautoridades de la comunidad, inclusive han ocupado cargos fuera del país como autoridades de la Cancillería. Entonces, yo creo que es un tema tan importante de poder dar una oportunidad a nuestros hermanos que no tuvieron oportunidad de una escuela escolarizada, como es la educación regular. Después de eso nace lo que es el CEA, Centro de Educación Alternativa Radio San Gabriel B, sobre el proyecto que tuvo el SAD, y hoy en día tenemos alrededor de 27 docentes, 3 administrativos, total 30 personal, del cual soy el director. Y bueno, a través de nuestras redes sociales, que es Radio San Gabriel Bolivia, hemos querido mostrarle las actividades que se han venido realizando por este 68 aniversario de nuestro medio de comunicación. Un año más que estamos festejando de esta manera, recibiendo autoridades, instituciones y demás, los cuales se han dado cita, ¿no? Vamos a continuar con más de este programa, hoy también festejando este año más de vida, gracias también a nuestro director general, hermano Felipe Ampuero, nuestra directora AM Mari, nuestro director FM Luis Plata y bueno, todo el personal que se ha dado cita el día de hoy para estar festejando a nuestra radio. Vamos a volver en otro momento.